Está dividida entre la parte de álgebra lineal y la parte de optimización, ¿vale? La parte de álgebra lineal, pues bueno, obviamente voy a requerir que ustedes se acuerden mucho de la parte del primer parcial de álgebra lineal, es lo que necesitan saber. Y para la parte de optimización, bueno, ahí realmente un poquito de cálculo tal vez, ¿no? Es lo que requerirían, pero fuera de eso, como que es un tema nuevo, ¿no? Entonces, va a haber cosas por ahí nuevas que sobre la marcha vamos a ir aprendiendo, pero, pues bueno, en el caso del álgebra lineal, pues sí voy a asumir que ya saben muchas cosas. Em, Nada más que por experiencia, me ha tocado que, pues bueno, yo me arranco, empiezo a platicarles de los temas propios del álgebra lineal y pues resulta ser que no se acuerdan, ¿no? O no, pues bueno, al final de cuentas, pues no entienden mucho de lo que estoy hablando. Entonces, no tiene sentido eso, no tiene sentido empezar a platicarles de los temas si no se acuerdan bien de la base. Entonces, pues bueno, prefiero dedicarle una clase a hacer un repaso express de todo el álgebra lineal, eh, así como dar las ideas principales, las cosas que vamos a estar ocupando, para que, pues bueno, cuando veamos los temas, pues no se queden así de qué estás hablando, ¿no? O qué rayos está pasando aquí. Entonces, esta clase la voy a dedicar un poquito a ese repaso, ¿no? Y al final de la clase voy a dar la motivación de los temas que vamos a ver ya propiamente de análisis numérico, ¿no? O sea, de qué se va a tratar esto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el repaso. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento para aclararla. Eh, si tienen por ahí sus apuntes de álgebra lineal, pues también es un buen momento para, para sacarlos y para que se acuerden más o menos de cómo estaba la onda ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, repaso de álgebra lineal. Este apunte, por cierto, ya está subido en la carpeta compartida. Allá en la carpeta le puse uno que dice apuntes y subí este apunte, ¿ok? También ahí voy a subir el de los programas. Creo que no se lo subí, o sí lo subí. El de los programas que van a entregar, Creo que no. ¿no? Bueno, ok, entonces ahorita lo subo junto con este archivo ya está subido. El otro, todavía no, pero lo voy a subir. Y y bueno, pues ahí van a poder ver más o menos este repaso que hice express, ¿no? Es como más un acordeón, ¿no? De cosas para que nos acordemos. Entonces, a ver, acuérdense que la base del álgebra lineal o la idea principal del álgebra lineal es trabajar con sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Ese es como básicamente la base, ¿no? Es lo importante del álgebra lineal. Y después, bueno, obviamente se desprendían otras cosas, que eran los espacios vectoriales, planos, rectas, todo ese rollo, ¿no? Pero por lo menos lo que a mí me va a interesar es esto, ¿no? Los sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces, pues obviamente la primera cosa que pues tenemos que repasar es cómo se resolvían estos sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, si ustedes recordarán, pues bueno, había algunos métodos, sustitución, igualación, suma y resta que nos enseñaron en la prepa, pero ya después yo les dije que, bueno, esos métodos pasaban un poco a la historia y más bien había algunos métodos que planteamos porque pues eran métodos más generales, eran métodos que te iban a servir para cualquier número de ecuaciones, te iban a servir o sea, para hacerlo de manera ordenada, ¿no? Entonces, pues bueno, esos métodos, el primero, o bueno, uno de los primeros que vimos fue el de Gauss-Jordan. Eh, ¿En qué consistía el método de Gauss-Jordan? Pues básicamente yo tengo un sistema de ecuaciones, mi sistema de ecuaciones lo convierto a su forma matricial, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, tenemos lo que es la matriz de coeficientes, que son estos numeritos que están acá acompañados a las incógnitas, y nuestro vector de términos independientes, ¿verdad? Que se formaba a través de los términos independientes de este lado. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces como que ese era el primer paso, convertir el sistema que nos daban, convertirlo a su forma matricial. Y ya en su forma matricial, lo que vamos a hacer es
aplicarle operaciones elementales. ¿Cuántos tipos de operaciones elementales había? ¿Se acuerdan? Tres. ¿Tres tipos? Exactamente, había 3 tipos de operaciones elementales. De tal manera que, pues bueno, la primera era multiplicar una fila, ¿verdad? Por un escalar, siempre y cuando ese escalar fuera diferente de cero. Teníamos el segundo tipo de operación elemental, que era sumar un múltiplo de una fila a otra, y el tercero que era intercambiar filas, ¿ok? Entonces, mediante esas 3 operaciones elementales, yo tenía que ser capaz de convertir este sistema, ¿no? A este nuevo sistema, ¿no? Que tiene la característica de que tenía unos en la diagonal y ceros en todo lo demás. A esta matriz se le conoce como la matriz identidad, ¿verdad? Esta era la matriz identidad. Y lo que quedaba del otro lado, o sea, los resultados que nos fueron quedando de este lado, esos eran nuestras soluciones, ¿verdad? Esta es la solución del primer valor, la segunda, la tercera y así. Entonces, lo que queda de este lado son las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones y con eso Gauss-Jordan terminaba, ¿ok? ¿Dudas? ¿Me puede repetir la segunda operación, por favor? Sumar un múltiplo de una fila a otra, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, el renglón 1 se va a convertir en, bueno, el renglón 3 se va a convertir en el renglón 3 menos 5 veces el renglón 1, ¿no? Entonces, se multiplica el renglón Sí, 1 ya me por acordé. 5 y se le restaba. Gracias. Sí, de nada. Ahora, recalcar que este Gauss-Jordan, bueno, este algoritmo, solamente funcionaba si teníamos sistemas cuadrados, ¿no? Esa era una condición para que funcionara Gauss-Jordan. Si los sistemas no eran cuadrados, o sea que tenían más ecuaciones que incógnitas o más incógnitas que ecuaciones, entonces teníamos que hacer algunos preparativos previos, ¿no? En el caso de tener más ecuaciones que incógnitas, entonces me tomaba un sistema cuadrado, como tengo más ecuaciones, pues nada más me tomaba el número de ecuaciones de tal manera que quedara cuadrado, resolvía ese sistema de ecuaciones y después de que lo resolvía me daba cuenta si esas mismas soluciones solucionaban al resto de las ecuaciones que había ignorado, ¿no? Entonces es como obligarlo a que sea cuadrado, resolverlo y luego verificar que esas respuestas cumplan las otras ecuaciones que dejé apartadas, ¿no? Y si tengo más incógnitas que ecuaciones, pues ya también habíamos visto qué pasaba ahí, pues había que fijar primero algunas incógnitas, darle valores y posteriormente, bueno, darle valores hasta que se volviera cuadrado y ya posteriormente ahora sí aplicamos Gauss-Jordan. Entonces, en pocas palabras, siempre podríamos como cuadrar un sistema y por lo tanto aplicar uno de estos métodos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Sí, ok. Bueno, el método hermanito de Gauss-Jordan, ¿no? Que se parecen mucho, pues es el método de la eliminación gaussiana, ¿verdad? ¿En qué consiste el método de la eliminación gaussiana? Bueno, otra vez, dado un sistema, lo convierto a su forma matricial de esta manera, con la matriz aumentada, y otra vez con operaciones elementales voy a modificar esta matriz, pero ahora en vez de llevarla a esta matriz de unos y ceros, ahora a mí lo que me va a interesar es llevarlo a lo que llamamos la matriz escalonada, ¿no? Entonces, la matriz escalonada, que es esta matriz que tiene ceros debajo de la diagonal, ¿no? Que hace como una escalerita de ceros, es una matriz que de hecho también en Gauss-Jordan la necesitábamos, es como el paso intermedio para llegar a esta de aquí, ¿no? Sí, es el paso, ¿cómo decirlo? Es un paso que tenemos que en algún momento llegar para poder convertirla a esta. Entonces, digamos que en este momento era cuando se separaban los métodos, ¿se acuerdan? Que aquí era cuando pues ya hasta aquí terminaba eliminación gaussiana y ya en este punto Gauss-Jordan continuaba, ¿no? Trabajando hasta llevarlo a una matriz de este estilo. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí. Entonces, a esta matriz escalonada, a este
dada esta matriz, entonces ya sacábamos nuestra información, ¿no? O sea, esta matriz la volvíamos a convertir en un sistema de ecuaciones, y ese sistema de ecuaciones pues tenía la ventaja de que ya estaba muy fácil de resolver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la última ecuación pues ya nada más teníamos una incógnita que fácilmente podíamos despejar, ¿no? Entonces despejábamos y ya ese valor lo podíamos sustituir en la de arriba y luego despejar la otra incógnita que no conozco y así consecutivamente. Entonces, a partir de este momento, ya podíamos hacer algo así como un despejar y sustituir, ¿no? Para encontrar todos los valores. Cosa que, bueno, pues acá arriba no funcionaba. Aquí te dice que tienes que seguir eliminando acá arriba para que se vuelva pues, unos y ceros, ¿no? Entonces, ahí es donde estaba la gran diferencia entre ambos métodos, ¿ok? Sí, profe. Sí. Muy bien. Eh, para aportarnos un poco más técnicos ya, porque lo vamos a necesitar en este curso vamos a necesitar un poquito más de tecnicidad a la hora de hablar de esto, de los procesos. Eh, el libro menciona o le llama a este proceso de aquí para acá, o sea, todo este proceso que resulta de que dada la matriz se convierte en una matriz escalonada, se llama el proceso de la eliminación, ¿vale? Entonces, cuando yo les diga, haz un proceso de eliminación, me estoy refiriendo a que escalones la matriz, ¿no? O sea, que dada esto, escalones tu matriz así, y a eso se le llama la eliminación o el proceso de eliminación. Y luego, al proceso del despejar y sustituir, o sea, de estar haciendo esto, el libro le llama el proceso de la sustitución, ¿vale? Entonces, básicamente, eliminación gaussiana está conformada por dos procesos, el proceso de la eliminación y el proceso de la sustitución, ¿vale? Entonces, son dos procesos que se ejecutan en eliminación gaussiana. Y en el caso de Gauss-Jordan, pues básicamente tenemos dos eliminaciones, ¿no? Que sería la eliminación de abajo de la diagonal y luego la eliminación de arriba de la diagonal, ¿vale? Entonces tendríamos dos eliminaciones en el caso de Gauss-Jordan y en el caso de eliminación gaussiana tendríamos una eliminación y una sustitución. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Perfecto. Y luego tenemos otro término que vamos a estar ocupando también, que es lo que vamos a llamarle el pivote de la matriz, ¿sale? ¿Y en qué consta este pivote? Bueno, el pivote va a ser el número que va a eliminar la columna en el proceso de la eliminación, ¿sale? Acuérdense ustedes que, por ejemplo, para que yo pueda llegar de esta matriz a esta, pues lo que voy a tener que hacer es, este numerito va a tener que eliminar a todos los números de acá abajo, ¿sí? O sea, va a ser como R2 menos tantas veces R1, ¿no? R3 menos tantas veces R1, R4. Entonces, básicamente este número es el encargado de eliminar a toda la columna. Entonces, a este número le vamos a llamar el pivote, ¿no? Entonces, este es el pivote de la primera columna. Luego, ya que eliminé todo esto, ahora va a seguir otro pivote, ¿no? Vamos a tener otro pivote que va a eliminar a la segunda columna y luego otro pivote que va a eliminar a la tercera columna y luego otro pivote que le va... Entonces, básicamente el pivote es aquel número que va a estar eliminando a la columna. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es un término que voy a ocupar más adelante porque hay una técnica de pivoteo por ahí, ¿no? Que me dice exactamente cómo escoger al pivote por algunas cosas. Entonces, es importante que identifiquemos bien al pivote. Es aquel número que elimina a toda nuestra columna, ¿ok? Sí, profe. De hecho, en el Grossman también venía el pivote, o sea, si ustedes buscan el libro del Grossman, habla sobre el pivote y de hecho da teoremas sobre el pivote, pero pues yo no los abordé nunca porque pues no tenía sentido en ese momento, o sea, como para qué me metía con ese número, o sea, no hacía sentido para nada. Pero aquí sí ya va a hacer sentido. En el curso de análisis ya va a cobrar una relevancia diferente a lo que era en álgebra lineal. Entonces, por eso es que ya se los estoy diciendo que así le voy a llamar, ¿no? El pivote. Eh, bueno, y luego teníamos la regla de Kramer, ¿no? Ahí está nuestra regla de Kramer.
que aquí sí cambiaba un poco la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque para resolver un sistema por regla de Kramer, lo primero que había que hacer era generar tres matrices, ¿no? Bueno, dos matrices. La matriz de coeficientes otra vez, la A, pero ya sin aumentarse, el vector de términos independientes B, y con estas dos íbamos a crear matrices auxiliares, ¿no? Que íbamos a necesitar para sacarles el determinante. ¿Cómo se iban a crear estas matrices auxiliares? Bueno, lo que hay que hacer entonces es quitar la primera columna de nuestra matriz de coeficientes y ponerle el vector de términos independientes. Y de esa manera nos estaría quedando nuestra primera matriz auxiliar que le vamos a llamar D1, ¿ok? D2 va a consistir en eliminar la segunda columna y ponerle en su lugar ese vectorcito de términos independientes, ¿no? Y así consecutivamente hasta crear la enésima matriz auxiliar que consta de eliminar la última columna, la tachamos y en su lugar le ponemos esta de aquí, ¿vale? A estas se les van a llamar las matrices auxiliares de nuestro sistema. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Puede repetir eso último, profe? ¿Cuál? O sea, por ejemplo, en D1 quitó la fila de A1. La columna 1, la quité toda la primera Ah, columna se sustituyó. Sí, ya vi. y le pongo esta, exacto, ¿no? D2, quito la segunda columna y le pongo esto. DN, le quito la última columna y le pongo esto, ¿ok? Sí, gracias. Pero para esto teníamos que verificar primero que el determinante fuera diferente a cero, ¿no? Ah, muy buena observación, ¿no? A ver, claro, este proceso lo puedes hacer, pero después, ya cuando tú vas a dar tus resultados, o sea, ya cuando vas a decir cuánto vale x1, x2 y xn, pues esos resultados van a ser el determinante de las matrices auxiliares dividido entre el determinante de A, ¿no? De tu matriz de coeficientes. Pero, pues si tu matriz de coeficientes tiene determinante cero, pues ya no tiene sentido ni siquiera crear estas matrices auxiliares, ni sacar los determinantes, nada, porque no vas a poderlo dividir. Entonces, justo, correcto, necesitamos, bueno, pues como por orden, lo primero que tienes que hacer es fijarte que el determinante de A sea diferente de cero, ¿no? ¿Qué significaba que el determinante de la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones fuera cero? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significaba que fuera cero? Que no tiene solución. Que no tiene solución o que tiene muchas soluciones, ¿no? Podía significar cualquiera de las dos cosas, ¿no? Lo único que nos decía es que no tiene una solución. Eso, una no tiene muchas o no tiene ninguna. Cualquiera de las dos opciones. Eso, ¿quién lo iba a determinar o cómo lo íbamos a saber? ¿No? Esa era una pregunta. Bueno, pues la regla de Kramer no nos ayudaba a saber eso, no nos ayudaba a ver si tenía muchas soluciones o era inconsistente. Más bien los que nos ayudaban a ese tipo de cosas eran estos dos métodos, Gauss-Jordan y eliminación gaussiana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos métodos, ¿qué era lo que pasaba en la última fila que nos decía si teníamos una infinidad de soluciones o era inconsistente? Se hacía de ceros. Se hacía ceros, ¿verdad? ¿Y cómo se veía? Porque, o sea, si quiero inconsistencia, ¿cómo se tenía que ver? Y si era infinidad de soluciones, ¿cómo se tenía que ver? Con inconsistencia daba una igualdad media rara, cero igual a algo. O sea que se eliminaba todo el lado izquierdo, toda esta parte se hacía cero, ¿verdad? Y del otro lado nos quedaba algo diferente de cero. Entonces ahí te quedaba una igualdad rara. Y con la otra, con la infinidad, se eliminaba toda la fila. Exactamente. Entonces con la infinidad todo nos quedaba puro cero, ¿no? Cero, 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 cero. Entonces, estos dos métodos, tanto eliminación gaussiana como Gauss-Jordan, te daban ese indicio, te daban esa pista de si era infinidad o era inconsistencia. Regla de Kramer no te lo dice. Regla de Kramer simplemente dice, mira, no tiene una solución, pero no quiere decir que no que sea inconsistente o que sea infinidad de soluciones. No lo sé. Eso habría que investigarlo, pero por lo pronto, regla de Kramer, para que funcione, tiene que tener un determinante diferente de cero en la matriz de coeficientes. Si la matriz de coeficientes tiene igual a cero, no puedo hacer nada con regla de Kramer, absolutamente nada, y no me dice nada tampoco, ¿vale? Y bueno, suponte que tu determinante de A es diferente de cero. Estos
estos cálculos, ¿no? El sacar el determinante de las matrices auxiliares y luego el determinante de la matriz de coeficientes, todo esto, la verdad es que lleva un buen de tiempo, ¿no? O sea, no es un proceso fácil. Acuérdense que los determinantes, ahorita vamos a hablar más a detalle de ellos, pero realmente los determinantes no era una tarea fácil, o sea, era una tarea un tanto complicada. Entonces, realmente hacer estos cálculos no es práctico, o sea, no es una cosa bonita, ni fácil, ni rápida tampoco. Entonces, regla de Kramer realmente no es una técnica práctica para aplicarse cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones bien definido. ¿A qué me refiero con que tengo un sistema bien definido? Que pues aquí los coeficientes yo los conozco, yo sé que este vale 3, 5, 7, o sea, si yo tengo un sistema de 5 por 5 con los coeficientes bien establecidos, así de que este vale 1, este vale 5, este vale 7, este vale 8, ¿verdad? Entonces, la regla de Kramer no es opción, definitivamente no es opción, es un método lentísimo, es un método tedioso, es un método que no te da mucha información. Entonces, realmente yo descartaría a la regla de Kramer en esas situaciones. ¿En qué momento entonces la regla de Kramer es que sí es importante o que sí es útil, ¿no? Porque pues alguna utilidad debe tener la regla de Kramer, sino porque es que es tan famosa. Bueno, la regla de Kramer funciona cuando tenemos sistemas donde no están bien establecidos los valores de los coeficientes. Por ejemplo, así, si a ti te dicen, a ver, resuelve este sistema de ecuaciones, pero tú no sabes quiénes son los coeficientes, o sea, porque estás haciendo una fórmula o porque estás haciendo un caso general, así como lo hicimos en el de Newton-Raphson, ¿se acuerdan que les dije, y aquí aplicamos regla de Kramer, pero ¿por qué? Pues porque los coeficientes que teníamos en el sistema no estaban bien establecidos cuánto valían. No, o sea, sabíamos que existían y sabíamos que los íbamos a tener en determinado momento, pero en ese momento, como lo estábamos haciendo en el caso general, pues no teníamos los coeficientes exactos, no sabíamos cuánto valía este, ni este, ni este, ni este, pero sí lo íbamos a saber, pero no en ese momento. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, la regla de Kramer sí que ayuda y sí que es importante porque nos evita, si lo hubiéramos hecho con otro método como Gauss-Jordan o eliminación gaussiana, nos tendríamos que ver, bueno, tendríamos que hacer casos, ¿no? Porque acuérdense que el pivote, ahora sí hablando del pivote, que es el que elimina a la columna, tiene que ser diferente de cero para que funcione, ¿no? O sea, tenemos que verificar que este sea diferente de cero para que realmente pueda eliminar a la columna. Y si no es cero, entonces habría que hacer algún caso, ¿no? De que, pues primero voy a tener que cambiar la fila 1 por la fila tal, para que ya se pueda eliminar ahora sí, ¿no? Y ese tipo de condiciones o de casos o de variaciones, pues se hace tedioso a la larga, ¿no? Porque pues tienes que contemplar ese tipo de cosas. Y en la regla de Kramer ya no. En la regla de Kramer tú no tienes que considerar ese tipo de cosas de que, ¿y qué pasa si este es cero? No importa, pues que sea cero. No importa que el pivote sea cero, porque al final de cuentas yo nada más estoy sacando determinantes. Y en los determinantes no me afecta que este sea un cero o que sea cualquier otro número. Entonces, la ventaja de la regla de Kramer es esa, que sirve para casos generales, para fórmulas generales. Para eso nos va a servir la regla de Kramer. Pero en la práctica les digo, o sea, si yo te doy un sistema de ecuaciones, la última idea que te tiene que venir es regla de Kramer para usarse. O sea, regla de Kramer no es óptima, ¿no? Ni siquiera en su programación es óptima. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Todo bien, No, profe. profe. ¿No? Bueno. ¿Qué otro método nos falta? Ya vimos eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, regla de Kramer. Nos falta un método. ¿Cuál método nos falta? LU. ¿LU resolvía sistemas de ecuaciones? Creo que no. Había un método que se utilizaba la adjunta de la matriz, ¿no? Pero no me acuerdo bien si resolvía el sistema de ecuaciones. Más bien eso nos ayudaba a calcular la inversa, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la inversa también. De hecho, el método que nos falta es justamente el método de la inversa, ¿no? El método de la inversa, ¿en qué consistía? Pues dado un sistema de ecuaciones, otra vez yo voy a sacar mis tres matrices
del sistema, que es la matriz de coeficientes, vector de términos independientes y vector de incógnitas, ¿verdad? Y acuérdense que nosotros, cuando definimos el producto de matrices, ese producto feo de que era la primera fila por la columna y la segunda fila por la siguiente columna y así, o sea, era la analogía de los monitos que estaban acostados y que se levantaban, ¿no? Ese producto lo definimos de esa manera porque queríamos que hiciera sentido con los sistemas de ecuaciones, ¿no? El producto de matrices queríamos que hiciera sentido con los sistemas de ecuaciones y la manera en que hacía sentido era de esa forma, ¿no? Con ese producto. Entonces, pues bueno, nosotros podemos este sistema, ¿no? Convertirlo a su forma matricial y luego, gracias al producto de matrices, nos vamos a dar cuenta que podemos crear una ecuación matricial, ¿no? Que básicamente es A por X igual a B, ¿no? Esa sería nuestra ecuación matricial, ¿ok? Y ya en esta ecuación matricial, pues el objetivo era despejar X, ¿no? Porque X es son las incógnitas, es lo que no conozco. ¿Y cómo le voy a hacer para despejarlo? Pues simplemente pues multiplicamos la inversa en ambos lados, ¿no? Para esto, pues obviamente tenemos que tener inversa. Si no tenemos inversa, otra vez este método pues no funciona. ¿Y en qué caso no tenemos inversa? Pues otra vez cuando el determinante es igual a cero. Ahí en ese caso no tenemos inversa. Sí tenemos inversa cuando el determinante es diferente de cero. Entonces, básicamente este método es más o menos como regla de Kramer, porque depende otra vez de que nosotros calculemos primero el determinante para ver si funciona o no funciona, ¿no? Supongamos que entonces sí podemos calcularle su inversa, ¿no? Calculamos la inversa. Y pues bueno, del lado izquierdo tenemos la I, ¿no? Tendremos la identidad, porque acuérdense que A inversa por A, pues queda la identidad. Del otro lado nos queda A inversa. Y finalmente I por X, pues queda X nada más, porque pues esta es la identidad, entonces no le hace nada. Y del otro lado nos queda A inversa por B. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la X que tú no conocías o este vector de incógnitas que tú no sabes cuánto valía, lo puedes calcular a través del producto de A inversa por B, ¿no? Entonces, este método consistía en sacar la inversa de A y esa inversa de A multiplicarla por B y ya ibas a encontrar cada uno de los valores de la X, ¿sí? Sí, profe. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo vamos a calcular la inversa de A? Bueno, esa pregunta ahorita la contestamos. Pero, pues bueno, a grandes rasgos esto era lo que había que hacer. Y ya por último, otra forma de resolver los sistemas de ecuaciones va a ser por medio de la factorización de Leu, como lo había dicho Leo, pero ese método no lo vimos, ese método no hablamos de él en álgebra, este es un método nuevo que vamos a ver ahora en análisis numérico. ¿Por qué no lo vimos en álgebra lineal? ¿Por qué este método no se vio en álgebra lineal y sí aquí? Bueno, en álgebra lineal no hubiera tenido mucho sentido hablar de eso, o sea, no tendría como una relevancia o una justificación real de por qué enseñárselos. Digo, se los hubiera podido enseñar y lo hubieran podido hacer y no hubiera pasado nada. Pero realmente era como ya mucha información y que no tenía mucho sentido. Acá sí tiene sentido porque resulta ser que la factorización del EU va a ser un arma muy poderosa para todos los procesos que vamos a estar haciendo. ¿Por qué? Porque resulta ser que la factorización del EU es de los métodos más rápidos para ejecutarse, o sea, en velocidad algorítmica, o sea, en el tiempo que se tarda en ejecutar un programa, en la factorización del EU es de los más cortos, es de los mejores. Entonces, básicamente, resolver las cosas por medio de la factorización del EU hace que nuestros programas sean más eficientes, ¿no? Esa es, de hecho, la principal importancia de la factorización del EU, que hace que los programas sean cortos, que no se tarden tanto, ¿no? De hecho, muchos softwares pues, están basados en la factorización del EU. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahora sí ya tiene más sentido porque vamos a poder hacer contabilización de operaciones y todo ese rollo. Vamos a ver la complejidad algorítmica que tienen y vamos a ver que pues este de aquí va a ser el método más rápido de todos los que hemos visto. Este va a ser el más rápido. Em, de, y bueno, pues ahorita como sí nos importa la velocidad algorítmica, ¿no? Entonces, pues bueno, se los voy a mencionar. Entonces, pues bueno, la factorización LU va a ser una de las cosas que más vamos a estar ocupando en este curso. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien, profe.
Está bien. Perfecto. Bueno, vamos a volver a conectar y continuamos. Ok, entonces, como ya hablamos o ya platicamos, los determinantes pues van a ser una cuestión bastante importante, o eran una cuestión bastante importante para los retos. Básicamente de ellos, gracias a ellos podíamos determinar si una matriz tenía inversa y si, bueno, el sistema asociado a esa matriz tenía una solución o no, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente los determinantes va a ser una cosa que vamos a estar ocupando, además que se ocupa para la regla de Kramer, entonces, vaya, son importantes. Y por eso vamos a repasarlo rápidamente, ¿sale? Entonces, ¿cómo saber si una matriz tiene inversa? Esa era la pregunta central, ¿no? ¿Cómo saber si una matriz tiene inversa? Bueno, pues el teorema decía que A era invertible si solo si su determinante era diferente a cero, y eso también se traducía a decir que la matriz tenía una solución, ¿no? Bueno, el sistema asociado tenía una solución. ¿Y cómo se calculaban los determinantes? Bueno, había dos formas de hacerlo, bueno, tres formas, vamos a decir, había tres formas de calcular los determinantes. La primera manera era por medio del método de los cofactores, ¿verdad? Que de hecho pues era la definición casi casi del determinante. ¿Qué era un cofactor? Bueno, para entender a los cofactores, acuérdense que necesitábamos primero lo que eran las menores, ¿no? Una matriz menor, aquí está su definición, ¿no? Sea una matriz de n por n, decimos que la menor MIJ es la matriz que resulta de eliminar la fila I y la columna J de A, ¿no? Entonces, por ejemplo, la menor 1, 1 constaba de eliminar la fila 1 y columna 1. La menor 1, 2 es quitar la fila 1 y quitar la columna 2, ¿no? Y así consecutivamente. Entonces, las menores, ¿no? Nada más es eliminar esta fila, la fila de la primer coeficiente y la columna del segundo coeficiente, ¿no? Eso era la menor. Y luego, un cofactor ahora sí se calculaba como el cofactor A y J es igual a menos 1 elevado a la suma de los dos coeficientes que yo tengo acá abajo, multiplicado por el determinante de la menor M y J, ¿no? O sea, de justamente la menor correspondiente, la menor IJ, ¿ok? Y aquí es donde tuvimos una plática filosófica, si ustedes recordarán,
porque resultaba ser que o sea, para calcular los cofactores tú necesitabas los determinantes, pero para calcular los determinantes tú necesitabas los cofactores, ¿no? O sea, como que estas dos definiciones estaban entrelazadas, o sea, como que no se sabía bien cuál iba primero. No sé si se acuerdan de la plática que tuvimos con respecto a esto. Sí, sabré qué se dio primero, ¿no? Exacto, ¿no? La paradoja del huevo y la gallina, sobre qué se dio primero, justamente, ¿no? Y bueno, en ese momento nosotros nos dimos cuenta que sí hubo algo primero, y lo primero que se definió fueron los determinantes, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un determinante original o un determinante primero, que era el determinante de 2 por 2, ¿no? Entonces, el determinante de 2 por 2, lo que se definía como el producto cruzado, o sea, este por este menos este por este, ¿no? Ese era nuestro determinante. Y ya con este determinante nosotros podíamos sacar cofactores de 3 por 3 y ya los cofactores de 3 por 3 me iban a permitir calcular determinantes de 3 por 3 y luego gracias a esos determinantes iba a poder calcular cofactores de 4 por 4 y eso me iba a permitir calcular determinantes de 4 por 4 y así consecutivamente. Entonces, ¿qué fue primero? Fueron los determinantes, que son los de 2 por 2, que nada más es cruzado, este por este menos este por este. Y luego ya fueron los cofactores, y luego otra vez determinantes, y luego cofactores, y luego determinantes, y luego cofactores, y así consecutivamente. Este, si ustedes recuerdan, era una tarea muy tediosa, era una tarea bastante extensa, porque, por ejemplo, si tú quisieras un determinante de 5 por 5 o de 4 por 4, pues tienes que calcular los determinantes anteriores, ¿no? Necesitas calcular los determinantes de 3 por 3 y luego tienes que calcular los determinantes de 2 por 2. Entonces, eh, vaya, era una tarea cansada y se iba complicando más conforme iba aumentando el número de filas y columnas, ¿no? Entonces, pues bueno, así se calculan los determinantes y eso nos da una idea acá, pues que la regla de Kramer pues no iba a ser tan sencilla, ¿no? O sea, calcular estos determinantes de aquí pues no es tan fácil, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, perfecto. Em, en cuanto al segundo método para calcular determinantes, pues podíamos aplicarle lo que era operaciones elementales, ¿verdad? Acuérdense que pues el chiste era modificar nuestra matriz original para, pues a lo mejor llegar a una matriz que se pudiera calcular más fácil su determinante, ¿no? Por medio de esa matriz. Y para afectar a esa matriz original, pues teníamos a las operaciones elementales, ¿no? ¿Cuál era normalmente el objetivo? El objetivo era convertir a mi matriz en una triangular superior o inferior, ¿no? Ese era como el objetivo principal, porque las triangulares superiores e inferiores se calculaban muy fácil su determinante. ¿Se acuerdan cuáles son las triangulares superiores e inferiores? ¿Cuáles eran esas matrices? La de ceros de abajo y las ceros de abajo. Ceros abajo y ceros arriba, ¿no? O sea, te tomas tu diagonal y cuando tenemos ceros en la parte de abajo le decimos que es una triangular superior y cuando tenemos ceros en la parte de arriba le decimos una triangular inferior. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. ¿Y por qué estas matrices eran bonitas o por qué es que tenían propiedades bonitas con el determinante? ¿Cómo se calculaban esos determinantes? ¿Se acuerdan? Era lo mismo, ¿no? Solo que los ceros cancelaban, por eso era más fácil. Bueno, lo podemos hacer por cofactores y sí, muchos ceros se van a cancelar, pero además bueno, si hacíamos cofactores, justamente íbamos a notar que realmente lo único que me interesaba era la diagonal, ¿no? O sea, todo lo demás no me importaba. Entonces, en las triangulares superiores e inferiores, el producto de la diagonal es justamente el determinante, ¿no? Entonces, las triangulares superiores e inferiores, su producto es simplemente la diagonal, ¿no? Eso era lo bonito, ¿no? Que si tú tienes una triangular superior que se ve de este estilo, o una triangular inferior que se ve de este estilo, si quieres saber el determinante de una inferior o de una superior, pues simplemente es el producto de su diagonal, ¿no? Nada más.
pero solamente de este tipo de matrices, ¿no? Si no tienes triangular superior o inferior, ni modo, tienes que hacer cofactores y completo. Entonces, pues bueno, si tú tienes una de estas, pues es más fácil, ¿no? Se hace más fácil el trabajo. Entonces, por eso es que definíamos las operaciones elementales. Bueno, queríamos saber qué pasaba si a una matriz le aplicábamos operaciones elementales, porque a mí me gustaría llevar una matriz a una de este estilo, ¿no? A estas que están más fáciles. Pero, pues bueno, para eso, a la hora de aplicar operaciones elementales, podía ser que modificáramos el determinante, ¿no? Por ejemplo, si le aplicamos una operación de tipo 1, entonces se afecta el determinante proporcionalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo decía, a esta matriz quiero multiplicar la primera fila por 5, entonces el determinante de la nueva matriz que nos queda va a ser 5 veces el determinante de nuestra matriz original. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Si yo tengo una matriz que originalmente tenía un determinante, pónganle ustedes de 10, ¿no? Mi primer determinante es de 10. Yo a la primera fila le multiplico por 5. Entonces, la nueva matriz que me queda va a tener un determinante de 50. O sea, se va a hacer 5 veces el determinante, ¿no? Entonces, ese es el precio que hay que pagar si tú quieres multiplicar una fila por un número, ¿no? Vas a tenerla que multiplicar el determinante también. En el caso de la operación de tipo 2, la ventaja es que no afectaba al determinante, ¿no? O sea, tú puedes aplicar todas las operaciones de tipo 2 que a ti se te antojen y el determinante no se va a ver modificado. Y por último, las operaciones de tipo 3, el intercambiar las filas, lo único que hacía era intercambiar el signo del determinante. O sea, el número se quedaba igual, nada más se cambiaba el signo. Y bueno, ya con esas tres operaciones yo puedo llevar a mi matriz a una triangular superior o inferior. Y de esa manera, pues va a quedar más sencillo el problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Profe, Mande. entonces estas tres operaciones afectan el determinante desde que está la matriz completa, o sea, sí Exactamente, o en la sea, triangular. sí, o sea, tu matriz original, o sea, ponle tú, no sé, a ver, voy a rayar aquí tantito. O sea, suponte que tú tienes una matriz, no sé, 5 1 menos 1 8 0 3 1 2 5, ¿no? Esa es tu matriz original. Y resulta ser que vamos a suponer que este tiene un determinante de 5, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí tiene un determinante de 5. Eh, y tú decides aplicarle, por ejemplo, una operación de tipo 1, o sea, el renglón 1 lo vas a multiplicar por 2 veces el renglón 1, por ejemplo, ¿no? Entonces te va a quedar 10, 2 menos 2, 8, 0, 3, 1, 2 y 5. Entonces, esta nueva matriz, cuánto va a valer su determinante de esta nueva matriz? ¿10? Dos veces el determinante, bueno, aquí el determinante vale 5, 2 veces el determinante de acá, ¿no? O sea, va a valer 10, ¿sí? O sea, va a ser 2 veces el determinante que tenemos acá de este lado, ¿no? Entonces, en cada operación elemental, pues hay que ir modificando el determinante, ¿no? O sea, si luego yo necesito cambiar filas dos filas de lugar, pues el determinante va a cambiar de signo. Y luego si necesito aplicar una operación de tipo 2, pues no va a afectar en nada, porque las operaciones de tipo 2 no afectan al determinante, se queda igual. Entonces, básicamente en cada proceso, en cada vez que tú apliques una operación de tipo 1 y de tipo 3, hay que modificar el determinante, ¿no? Y ya tantas operaciones como necesites para llevar esta a una triangular superior, pues nada más hay que ver cuántas veces modificaste el determinante de la matriz, ¿no? Va, gracias, profe. De nada. Ok, bueno, entonces esa era como la segunda técnica que teníamos, que era afectar a nuestra matriz original, cuidando mucho lo que afectábamos al determinante, para que al final llegáramos a una triangular superior o inferior, o simplemente llegáramos a una matriz más sencilla que ya después podremos aplicarle con factores, ¿no? Porque acuérdense que también si tú tenías pues, una columna o una fila casi llena de ceros, pues eso estaba padre porque cuando tú le aplicabas cofactores, pues no tenías que calcular tantos cofactores porque pues casi todos se eliminaban. Entonces, eso también podría ser que quieran llegar a una matriz de ese estilo
con estas operaciones elementales. O sea, no necesariamente hay que llegar a la superior o a la inferior, hay que llegar a un punto en donde ya sea fácil calcular el determinante, nada más, ¿ok? Y el tercer método, pues para calcular los determinantes, era por medio de la factorización del EU otra vez. O sea, la factorización del EU mete sus narices en todo. Eso es lo padre, que este método de factorización te permite hacer muchos cálculos y además los haces de manera muy sencilla. O sea, es un método que es fácil de aplicar y que es rápido, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía o cómo es que se calculaban los determinantes por medio de la factorización del EU? Bueno, pues acuérdense que su matriz original, si tú lograbas calcularle su factorización del EU, ¿no? Entonces, el determinante de la A original, pues iba a ser igual al determinante del producto de LU, porque pues estas dos cosas son iguales, ¿no? Y luego teníamos una propiedad de que los determinantes separaban el producto de matrices, ¿no? Entonces, pues este determinante, el determinante de LU, es igual al determinante de L por el determinante de U, ¿no? Ahí está. Y gracias a esto, pues ya podíamos calcular rápidamente el determinante de A, porque pues las dos son triangulares superiores, una es triangular superior y la otra es triangular inferior. Entonces ya sabemos que esto de aquí pues es bastante sencillo. Más aún, recuerden que la L, la L de la factorización siempre tenía unos en la diagonal, siempre, ¿no? Era la condición, que L tuviera unos en la diagonal. Entonces realmente este determinante pues vale 1, ¿no? Por tener puros unos en la diagonal, este valdría 1, entonces este se elimina y simplemente nos queda el determinante de U. Entonces, la forma de calcular el determinante a través de la factorización de U es simplemente calcular el determinante, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿y cómo se calculaba la factorización de EU, ¿no? ¿O cómo se hacía? Bueno, la factorización del EU, lo que había que hacer era llegar mediante la operación de tipo elemental de tipo 2, únicamente la operación de elemental de tipo 2. El primer paso era llevar a la matriz a una triangular superior o a la matriz escalonada, pero solamente con operaciones de tipo 2, no se vale ni la de 1 ni la de tipo 3, porque si no afectamos a nuestra matriz L, ¿no? Es bien importante. Entonces, únicamente aplicar operaciones de tipo 2, ¿no? Para llevarlo a la matriz triangular superior o a la matriz escalonada. Pues bueno, aquí en este ejemplito, si se dan cuenta, pues tenemos, para lograr escalonar esta matriz, tenemos que hacer 0 este y tenemos que hacer 0 este. Pues bueno, aplicamos estas dos operaciones elementales. El renglón 2 se convierte en el renglón 2 menos 2 tercios del renglón 1. Este va a hacerse 0. El renglón 3 se va a convertir en el renglón 3 menos 2 tercios del renglón 1. Este se va a hacer 0. Y bueno, aquí se hace 0, aquí se hace 0. Y pues bueno, continuamos eliminando. Ahora hay que eliminar este por medio de este. Con un 11. Sumamos al renglón 3, se hace 0 y ahí está, ¿no? Entonces, básicamente, este sería nuestra U, ¿no? Lo que obtuvimos aquí, esta es nuestra U, que de aquí, de hecho, ya podemos sacar el determinante de A rápidamente, ¿no? Porque si decimos que el determinante de A es igual al determinante de U, pues entonces nada más hay que multiplicar este por este y por este, que nos quedaría menos 18, ¿no? Esta matriz tiene determinante menos 18. ¿Ven qué rápido es? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? De la factorización del EU, que pues lo hace bastante rápido. Y luego la L, ¿cómo se calculaba la matriz L? Pues había una manera rápida y había una manera lenta, ¿no? La manera rápida o la manera condensada de hacerlo era simplemente, yo ya sé que va a haber ceros arriba, va a haber unos en la diagonal, porque eso siempre va así, o sea, eso no cambia. Lo único que no sé es cuánto vale lo de aquí abajo, ¿no? Esa parte de acá es la que no sé cuánto valdría. Bueno, para calcularlo, lo único que hay que hacer es fijarnos en las operaciones elementales que fuimos aplicando en el proceso cuando construimos a U. Entonces, por ejemplo, esta primera operación elemental, dice el renglón 2 se ve afectado por el renglón 1. Bueno, eso lo podemos traducir a que voy a fijarme en la coordenada 2, columna 1. Digo, no es como tan matemático, simplemente es como
la manera condensada de pensar las cosas, ¿no? Matemáticamente, acuérdense que lo que había que hacer o lo que se hacía era calcular las matrices elementales asociadas a cada operación y luego sacarle las inversas a esas matrices y luego multiplicarlas, etcétera. Entonces, era un poquito más complicado la parte teórica, pero ya en pocas palabras o la manera condensada de hacerlo simplemente era fíjate en esta fila y fíjate en esta columna y eso pues te va a dar una ubicación acá en la matriz L, ¿no? Fila 2, columna 1 es esta la ubicación y ahí lo que vamos a hacer es ponerle este número pero con el signo contrario a al que tengo aquí. En este caso, si este es un menos 2/3, acá le voy a poner 2/3 positivo. Acá, por ejemplo, fila 3, columna 1, pues voy a modificar esta coordenada y simplemente le voy a cambiar la coordenada, el signo a este número, ¿no? Entonces nos queda 2/3. Y luego fila 3, columna 2, pues vamos a cambiarle el signo al 11 y ya tendríamos nuestra matriz L así de fácil, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Pues bueno, esa era la forma de hacerlo. No era tan difícil, digo, lo tedioso aquí eran las operaciones que se podían llegar a dar de fracciones y eso, ¿no? Eso era la parte complicada. Pero ya calcular la L ya era muy fácil, nada más cambiamos los signos aquí y se acabó, ¿ok? Bueno, como este es el método que más vamos a estar ocupando y que sí me importa que lo sepan hacer bien, pues vamos a hacer una participación, ¿sale? De esto. Em, Déjenme, voy a inventarme otra matriz para variarle. Vamos a hacer que sea la matriz -1, 3, 0, 1, 2, 1, -1, 0, 5, 0, 0, 1, 8, 1, -1, -7. ¿Vale? Entonces, calcular la factorización del EU de esto, los tres primeros tienen su participación. ¿Vale? Échenle.
Profe, tenemos que calcular, o sea, las dos matrices nada más, ¿no? Ok. Sí, las dos matrices. Ok, listo. Ya están las 3 participaciones. Son rápidos, sí se acordaban, qué bueno. Entonces, ustedes son el grupo 43, ¿verdad? Aquí está. A ver. A ver, necesito que me apoyen rápidamente. A ver. Lo que pasa es que estoy pasando apenas las participaciones a una nueva hoja. Entonces, a ver, si me ayudan rápidamente. Paulina, Arias, ¿cuántas participaciones tienes? Según yo, todavía ninguna, profe. Ok. Surisadai, Tampoco ninguna, profe. ok. José Manuel, Tampoco tengo ninguna, profe. ok. Adrián, Mm, Apenas sería profe. ok. Tú me lo mandaste, ¿verdad? Muy bien. Karina, Tenía dos, profe. ok. Esteban, 4. ¿tantas, Esteban? Mm, una. ¿Por qué 4? 3, perdón, conté mal. ¿Y fueron dos presenciales? ¿O cómo? Sí, una presencial y dos. Sí, una virtual y dos presenciales. Ah, sí, ya vi. Sí, sí, tienes razón. Vale, muy bien. Carla, Ninguna, profe. ok. Pablo, Llevo una, David, profe. ok. Luis Eduardo, Ninguna, profe. Mónica, ¿no está Mónica Lima? Profe, a mí Moni me había pedido que si le podía pasar los apuntes de la clase, entonces no sé si sea que no se iba a poder unir. Ok. Arleti, Yo no llevo ninguna, profe. ok. Aranza, Ninguna, profe. Iker, Ninguna, profe. Maximiliano, Jimena, Ana Jimena, Una, profe. eh, Sonia, Aún ninguna, profe. Elder, 0. mm, María Cecilia, Ninguna. Natalia, Una, profe. Leo, con esta una, Sí, como 10, ¿no? ¿sí? Yo creo sí. Luis Gerardo, ¿no está Luis Gerardo? Bueno, Michelle Guadalupe, Dos. Paola Inés, Ninguna, profe. Brian, Ninguna, profe. y Nino. Ninguna, profe. Ok, vale. He dado muy pocas participaciones, ¿no?
Se aceptan más, profe. Ok, bueno, ya veremos. Yo creo que sí va a haber más participaciones. Además, acuérdense que estas participaciones son décimas extras, ¿no? Entonces, pues bueno. Ok. ¿Alguien tuvo alguna duda en el proceso cuando trató de solucionar bueno, de encontrar la factorización? ¿O todo bien? Creo que todo bien, pero soy lenta. Ok, bueno. Pero si no hay dudas, pues bueno. Ya para terminar, entonces el repaso, nada más queda pues ver cómo se calculaba la inversa de una matriz. Acuérdense que para calcular la inversa de una matriz teníamos tres formas de hacerlo. La primera forma, que es como la más clásica, ¿no? La más famosa de todas las maneras de hacerlo, es por medio de la matriz aumentada de la identidad, ¿no? Entonces, el objetivo era tomar mi matriz, aumentarla con la identidad, ¿no? Y luego, mediante operaciones elementales, convertir esta matriz en la identidad y lo que nos quedaba del otro lado automáticamente era nuestra matriz inversa, ¿no? Recuerden que este procedimiento realmente lo que estábamos haciendo era resolver un sistema de sistemas de ecuaciones, ¿no? O sea, este era como ya la culminación de los sistemas porque pues, finalmente estaba resolviendo sistemas de sistemas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que realmente hacíamos aquí. Em, y luego teníamos el método artesanal, que simplemente era darle incógnitas a cada uno de los valores de la inversa y luego multiplicarlo y ya resolver el sistema que se quedaba ahí, ¿no? Que realmente ese sistema pues era muy parecido a hacer esto, ¿no? O sea, realmente esto es como el modo condensado o ya, pues sí, muy rápido para resolverlo y de esta manera pues era un poco lento, ¿no? Porque había que plantear el sistema y bla, 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 o sea, un rollo por ahí. Entonces, básicamente, pues en este no voy a profundizarle nada, y esta es la manera artesanal, este es el bueno. Y teníamos otra forma de hacerlo que era por medio de la adjunta, ¿no? Eh, la adjunta, ¿qué era? Bueno, pues para definir la adjunta, primero necesitábamos definir la matriz de cofactores, y para definir la matriz de cofactores, pues, bueno, y la de cofactores y la transpuesta, ¿no? Y la matriz de cofactores, pues era aquella matriz que contenía a todos los cofactores de nuestra matriz, ¿no? Entonces, el cofactor A11, el A12 y así consecutivamente, ¿vale? Este, entonces ya que tienes tu matriz de cofactores, ahora le sacas la transpuesta. Acuérdense que la transpuesta era cambiar filas por columnas, ¿no? O sea, filas se convertían en columnas y viceversa. Y de esa manera te quedaba la adjunta y ya con la adjunta nada más le sacabas, le dividías entre el determinante y te quedaba la matriz inversa, ¿no? Este era, pues digamos, como el método más tedioso de todos, el más largo, porque pues calcular los cofactores es una tarea difícil, ¿no? No es tan sencillo porque dependen de determinantes y así. Entonces, realmente este no es un método práctico otra vez, es como el equivalente a la regla de Kramer, no es un método práctico, no es un método rápido, y solamente se debería de ocupar si tenemos, pues, o sea, no tenemos la información de los valores de A, ¿no? En ese caso podríamos ocuparlo, o si ya tenemos la matriz de cofactores por ahí, no sé, o sea, pero realmente no es un método sencillo de aplicar, ¿ok? Vamos a volver a conectar y doy las últimas cositas que hay que ver.
Ok, entonces, pues ese era el método de la adjunta, que les digo, no era un método pues tan fácil, ¿no? De calcular, era un poco tedioso. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo bien, profe. Perfecto. Y bueno, ya para finalizar, entonces les voy a decir cuáles son las propiedades de la transpuesta. Bueno, las propiedades de la transpuesta finalmente eran estas, ¿no? La transpuesta de la transpuesta era la matriz original, el determinante de la transpuesta es igual al determinante original, la suma de transpuestas es la transpuesta de las sumas, y el producto de dos matrices de transpuesto es igual al producto transpuesto de las matrices, pero en conmutado, ¿no? O sea, se cambiaba el orden de estas dos. Básicamente, pues esas eran las propiedades importantes de la transpuesta, y pues ya con eso tenemos pues todo el repaso de lo que se necesita en álgebra lineal pues en este curso para ver la parte de análisis, ¿ok? ¿Alguna duda? Parece que no, profe. No, muy bien. Pues entonces ahora sí ya no hay pretexto, ya les di un repaso express de todo lo que necesitaban saber. Entonces espero ya avanzar más rápido ahora sí con los temas. Em, entonces, antes de empezar, me gustaría darles una motivación de qué es lo que vamos a hacer con todo este conocimiento de álgebra lineal que ya sabemos, ¿vale? Em, en comparación a lo que hicimos en el primer parcial, aquí quiero que noten la diferencia. En el primer parcial, yo les planteé problemas que no hubiéramos podido resolver si no hubiéramos tenido métodos numéricos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de resolver, yo te doy una ecuación que está igual a cero y encontrar sus raíces, había ecuaciones que no eran analíticas, ¿no? Entonces había que aplicar algún método numérico para poder aproximar a esas soluciones, ¿no? Y de otra manera no lo hubiéramos logrado. Bueno, acá en álgebra lineal va a suceder lo mismo. La respuesta es que no. O sea, acá, si tú quieres resolver un sistema de ecuaciones, aplica Gauss-Jordan o eliminación gaussiana o regla de Kramer o inversa o cualquiera de esas y vas a lograr resolverlo sin problemas. O sea, no es como que, oye, hay sistemas que no se pueden resolver. No, no, la respuesta es que siempre se van a poder resolver. La teoría es muy sólida en el álgebra lineal. O sea, no hay huecos, no hay problemas analíticos en el álgebra lineal. Eso es lo padre, ¿no? Que todos los procesos, si tú quieres calcular el determinante sin problema, lo vas a poder hacer. Si quieres calcular la inversa sin problema, lo vas a poder hacer. Si quieres resolver un sistema de ecuaciones sin problema, lo vas a hacer. O sea, la parte analítica, la parte de los procesos, no hay ningún problema, ¿no? O sea, todo tiene que fluir bien. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué entonces el análisis numérico va a meter sus narices en el álgebra si todo parece ser que fluye bien, ¿no? Bueno, la respuesta es que desafortunadamente los procesos de álgebra lineal pueden llegar a ser muy complicados, en el sentido de que te puedes tardar mucho en hacer los procesos si los haces a mano, ¿no? Entonces imagínense que yo les dejo un determinante o quieren, pues por ejemplo, ustedes ya llevaron circuitos, ¿sí ya llevaron circuitos o no? ¿O están llevando? Apenas. Estamos llevando apenas. Bueno, ¿a poco no? Uno de los temas es que tú tienes un diagrama con las cargas y tienes que resolver por ahí un sistema de ecuaciones, ¿no? Para determinar algunas cargas. Sí es más o menos así, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿De qué tamaño quedan más o menos esas matrices? 3 por 3. chiquitas de 3x3, pero a veces, a mí una vez una me quedó una de 7. De 7, exacto. O sea, fíjense, ahí hay una cuestión interesante. O sea, a veces muchos me tachan de loco y dicen, ay, ¿cuándo voy a resolver un sistema de 7x7 o de 8x8, de 10x10, ¿no? O sea, ¿cuándo? Eso no sé. Pero, por ejemplo, ahí en ese caso tan sencillo como en circuitos, te quedan sistemas sumamente grandes. O sea, o sea, que si tú los haces a mano, te vas a tardar un montón, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es apelar a la computadora, ¿no? Decir, a ver, lo voy a meter en un software y que el software trabaje y ya, ¿no? ¿Cuál es el problema, entonces, de meter eso a un software? Pues ya lo platicamos en la teoría de errores, ¿no? Es que lo que pasa es que aunque la computadora sea muy, 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 muy buena,
puede ser que la computadora se equivoque por un poquito, o que haga un redondeo por ahí, que no nos damos cuenta, y ya, pues tú a lo mejor lo metes tu sistema, le dices a la computadora que lo resuelva, te da tu resultado y ya tú te vas muy feliz con tu resultado. Pero va a haber situaciones en las cuales esa pequeña perturbación que a lo mejor para tu ojo es imperceptible, que tú dices, "Nah, no afecta en nada ese redondeo, ese pequeño cosa que está haciendo la computadora ahí por su naturaleza", puede ser que cambie radicalmente el resultado, radicalmente. O sea, estamos hablando de sistemas mal condicionados, de que su estabilidad es muy poca, son muy sensibles a un pequeño cambio. Ese tipo de sistemas no los vimos en álgebra lineal uno. ¿Por qué? Porque en álgebra lineal uno, pues, no era el objetivo ver la sensibilidad de los sistemas, o sea, el objetivo era que lo supieran resolver y ya, nada más. Pero ahora, como estamos en análisis numérico, les voy a mostrar sistemas que son altamente sensibles, sistemas que si tú perturbas un poquito los coeficientes o los términos independientes, te pueden dar resultados totalmente diferentes, o sea, una cosa así abismalmente diferente. Está de locos eso. Y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ahorita vamos a ver que cambia bien feo la situación en ciertos ejemplos o en ciertos sistemas. Y eso, pues, es preocupante porque si tú confías en el software que estás usando, pero el software hace un redondeo, por mínimo que sea, puede causar un problema gravísimo en las soluciones, ¿no? Entonces, otra vez, no es que la teoría esté mal, en la teoría del álgebra lineal todo funciona maravilloso. El problema está en que cuando nosotros apelamos a una calculadora incluso o una computadora para resolver los sistemas, puede ser que un pequeño redondeo que generen estos aparatos por su naturaleza cause cambios catastróficos en el resultado, o sea, resultados totalmente diferentes. Entonces vamos a ver básicamente lo que es la sensibilidad de un sistema o la estabilidad de un sistema. Vamos a ver su número de condición para ver cuándo un sistema está mal condicionado o está bien condicionado. Vamos a hablar sobre la velocidad algorítmica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de todos los métodos que ya vimos, Gauss-Jordan, eliminación gaussiana, regla de Kramer, todos esos, vamos a ver cuáles son más rápidos que cuáles son sus ventajas y desventajas, pero desde el punto de vista algorítmico, ya no desde el punto de vista teórico. Teórico creo que sí, ya ahorita los dijimos y dijimos, pues mira, la ventaja de Gauss-Jordan y eliminación gaussiana es que te dice cuándo tiene soluciones infinitas, cuándo no tiene soluciones, cuando tiene una solución, regla de Kramer no te lo dice, o sea, ese tipo de ventajas y desventajas ya las vimos en álgebra lineal, o sea, ya esas quedan claras teóricamente, pero ya cuando se van a programar, o sea, ya cuando en la hora de meterlo en una computadora, hay que ver también sus ventajas y desventajas desde el punto de vista algorítmico, qué tan rápido es una cosa con comparación a la otra, dónde puede generarse mayor problema en el redondeo, en qué momento puede crearse una inconsistencia, o sea, todo ese tipo de cosas hay que verlas más a detalle, o sea, con una lupa así súper, súper grande para evitar problemas computacionales sobre todo, ¿ok? Entonces, básicamente de eso se va a tratar este segundo, bueno, esta parte de álgebra lineal, es analizar sistemas que son altamente sensibles, ver cuándo están mal condicionados o bien condicionados, cómo hacerle, qué técnicas podemos ocupar para tratar de minimizar el error, para que no nos queden resultados totalmente diferentes, o sea, qué se puede hacer al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido va, no es que el álgebra lineal tenga problemas así como lo tuvo el cálculo de que, pues aquí ya no se puede resolver analíticamente, entonces ni modo, hay que hacerlo de otra forma. No, ese tipo de problemas no lo vamos a encontrar. Más bien vamos a encontrar problemas de redondeo a la hora de usar software. Entonces todo va como muy enfocado a la parte algorítmica, a la parte de la velocidad de la computadora y sus problemas que va a tener la computadora. Aunado a esto, al final vamos a ver algunos casos especiales, o sea, algunos sistemas especiales que se ocupan mucho en ingeniería, que son sistemas que vamos a decir diagonalizables o diagonales, que se presentan mucho, por ejemplo, en el caso de circuitos, si ustedes recuerdan, si recuerdas, Natalia, el sistema que te quedó de 7x7, ese sistema podemos resolverlo por un nuevo método que se llama el método de Gauss-Seidel. Este método de Gauss-Seidel
es un método rápido, es un método que está especializado para ese tipo de sistemas que pueden llegar a quedar en los circuitos y que van a resolver de manera más natural y más rápida las cosas. Entonces vamos al final a mencionar un poquito de eso, vamos a hablar de cómo se resolvería por medio de Gauss-Seidel y algunas cositas como muy particulares. Entonces, esa es como la motivación de lo que vamos a ver en álgebra lineal, ¿ok? Y para ejemplificar esto que les estoy diciendo, me gustaría ponerles un ejemplito, ¿vale? Un ejemplito muy fácil en GeoGebra, que es un ejemplo que creo que ilustra bien lo que vamos a ver, este, para que vean que, bueno, pues hay cosas que a veces pasamos desapercibidas, pero que pueden llegar a ser, pues, catastróficas, ¿no? Si no las tomamos en cuenta. Entonces, imaginemos que nos piden resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? No sé, un 2x más 3y igual a 4, por ejemplo, y 2x menos y igual a 1, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, si a nosotros nos piden este sistema de ecuaciones, pues, ¿qué es lo que nos están pidiendo geométricamente? Porque, bueno, acuérdense que cada una de estas ecuaciones, pues, representa una recta, ¿no? Y estas rectas, pues bueno, tienen, bueno, algo queremos de estas rectas. ¿Qué es lo que buscamos cuando queremos solucionar este sistema de ecuaciones? Intersección. Intersección. Exactamente, ¿no? Queremos la intersección de las dos rectas, ¿no? Entonces vamos a decirle a GeoGebra que nos ayude a calcular la intersección de estas dos rectas. Ahí está. Entonces, nuestra solución, es más, vamos a hacerlo con un poquito más de precisión. Ahí está. Nuestro valor verdadero, en este caso es 0.875 y 0.75. Ahí está. Entonces, pues, como que todo va bien, ¿no? Esa es la teoría de álgebra lineal de toda la vida. Pero imagínense por un momento, obviamente esto va a ser como muy, no es así tan fácil que suceda en la vida real, pero imagínense que por azares del destino, la computadora redondeó a 3 este coeficiente cuando realmente era 2.9, pónganle ustedes. Yo sé que la computadora no va a hacer eso, pero nada más quiero ilustrar un punto, ¿no? O sea, imagínense que en vez de 3 era 2.9 y la computadora lo redondeó porque quiso y quiero ver pues qué tanto va a cambiar la cosa, ¿no? Entonces voy a escribir esa nueva ecuación, 2x más 2.9 de y igual a 4, ¿vale? Ahí está. Lo voy a poner de otro color, lo voy a poner de color verde. Ahí está. Entonces, si yo le pido, por ejemplo, o sea, fíjense que nada más me estoy equivocando 0.1, o sea, realmente la computadora está redondeando un 0.1. A lo mejor alguien va a decir, esto es, pues, ni siquiera es apreciable, ¿no? O sea, como que dices, esto no, como que no debería afectar mucho. Entonces, yo quiero saber, pues, cuánto va a quedar de la intersección de estas dos cosas, ¿no? Entonces, saco la intersección entre la parte roja y la parte verde, ahí está, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es muy parecido el resultado, no es igual, es muy parecido, y nos está saliendo 0.8846 y 0.7692. Entonces, la pregunta es, si la computadora comete este error de redondeo, ¿no? O sea, en vez de ponerte 2.9 te puso 3, ¿los resultados cambian mucho o no cambian mucho? Pues mira, te estás equivocando por 0.1. Obviamente deberías, o sea, sí esperas que te equivoques en algo, ¿no? Obviamente, pues estás equivocándote 0.1. Pero realmente la equivocación no es tan grave, ¿no? O sea, te estás equivocando que 0.001 aquí en las X y en las Y te estás equivocando como 0.01 también. O sea, realmente el error es muy bajo. De hecho, es más bajo del error original que cometió la computadora, ¿no? En este caso decimos que el error se amortigua porque en vez de que se haga más grande, se hizo o sea, no es tan grande el error que estás cometiendo. Entonces, acá este tipo de sistemas, pues decimos que están bien condicionados o son sistemas chidos. ¿Por qué? Porque pues si la computadora llegara a cometer un error, la realidad es que en el resultado pues no va a cambiar mucho la cosa, o sea, van a ser resultados pues más o menos parecidos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces tú dices, pues genial, este es el tipo de sistemas que yo me quisiera topar.
porque si me equivoco un poquito o la computadora se equivoca un poquito, el resultado no va a variar mucho, ¿no? En la práctica, por ejemplo, imagínense que ustedes están en un laboratorio, ¿no? Y están midiendo cosas, ¿no? Están haciendo un experimento. Y resulta ser que, pues te equivocas, en vez de que eran 3 centímetros, eran 2.9 centímetros, o sea, tú cometes ese pequeño error de medición, pues ya te diste cuenta que realmente ese pequeño error de medición, pues no va a cambiar mucho las cosas. O sea, el resultado, claro, va a cambiar, pero no es tanto. O sea, no es como que, uff, se hizo otra cosa totalmente diferente. No, realmente te quedaban dos valores muy parecidos, ¿no? Entonces, incluso aunque sea un error humano, o sea, un error de medición, o sea, que no sea error de la computadora, sino que sea un error de medición, decimos que este sistema está bien condicionado, está chido este sistema, es un sistema bonito para trabajar. ¿En qué casos es cuando ya no tenemos un sistema bonito, un sistema que a una pequeña alteración genera una pequeña alteración en el resultado? Bueno, un sistema de este estilo. A ver, vamos a ver. Voy a inventarme uno, 2x, a ver si me sale, luego no me sale la primera. 2, 3y igual a 10, vamos a ponerla así. Y el otro lo voy a pensar como 2x más 3y igual a 30. A ver, voy a ponerle 3.5. Muy bien, ahí está. A ver, cheque. Imaginemos que tenemos este sistemita de ecuaciones, ¿no? Ahí está, un sistema. ¿Tiene una solución? Sí, sí tiene una solución. La solución está aquí. Ahí está nuestra solución. Menos 55 y coma 40. O sea, esa es nuestra solución. Vale. ¿Qué pasaría si de repente tenemos el mismo fenómeno de que la computadora decide redondear por un punto uno nada más? O sea, vamos a pensar que redondeas por punto uno. O sea, que en vez de este que fuera 3, piensa que es 2.9 otra vez, ¿no? Entonces, voy a cambiar los colores para que sean más bonitos. ¿Está? Voy a generar una nueva. Vamos a ponerle que es 2x más 2.9 de y igual al mismo 10. ¿Sale? Ahí está. Entonces déjenme cambiarle de color. O sea, si se dan cuenta, aquí la computadora está redondeando por bien poquito, otra vez, por exactamente lo mismo que redondeó hace rato, está redondeando esto, ¿no? Punto 1. Y todo lo demás se mantiene, 2x y 10. Todo lo demás se mantiene. Pero, ¿en qué cambia la solución ahora? A ver, fíjense, si yo intersecto, entonces la negra con la verde, wow. O sea, imagínense, por punto uno que redondeó la computadora, mi resultado pasó de ser menos 55 a menos 43.33 y de ser 40 pasó a 33.33. Estamos de acuerdo que eso está de locos, ¿no? O sea, no es lo mismo, claramente está súper diferente de menos 55 a menos 43.33 y de 40 a 33.33. O sea, nada más vean que perturbé punto uno el coeficiente de la y. Punto uno. Imagínate que tú te equivocaste a la hora de medir en el laboratorio. Tú dijiste, pues ahí puse mi regla, como que es 3. Y que no era 3, era 2.9. Vean el cambio catastrófico que representó ese punto uno en el sistema de ecuaciones. ¿Se habían preguntado eso? O sea, en la prepa, tú agarrabas tu sistema de ecuaciones y te ponías a redondear a diestra y siniestra. No pasa nada, es casi 3. Pum, pum, pum. Un profe, o sea, un profe que sea muy, 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 muy malo con sus alumnos en prepa, yo les pondría un sistema así. Y si redondeaban en algún momento, ¡pum! Pelas, ¿no? Porque ya ni siquiera te ibas a equivocar por una décima, ni por 2, ni por 3, te ibas a equivocar por unidades, por decenas incluso. Nada más por redondear un punto uno. ¿Sí se dan cuenta?
Sí, porque pareciera que es casi la misma recta, ¿no? O sea, si nos fijamos, la verde y la roja están muy, muy juntitas, pero ya con esa pequeña distancia que hay entre ellas ya corta en otro punto a la recta gris. Sí, sí, sí. Algo tiene que ver con eso, ¿eh? Esa observación de Ana es importante. O sea, el hecho de que estas tres rectas se parezcan bastante, o sea, no son la misma recta, pero se parecen bastante, es lo que provoca justamente este tipo de fenómenos. Si se dieron cuenta en el ejemplo anterior, yo tenía una recta así y otra recta que iba así. O sea, eran dos rectas que estaban totalmente diferentes, iban en posición, iban en direcciones totalmente contrarias. Acá las direcciones son muy parecidas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso provoca que la sensibilidad del sistema se haga más grande, ¿no? O sea, los sistemas bonitos o los sistemas que están, que van a ser buenos, van a ser aquellos sistemas cuyas direcciones son, bueno, aquellas ecuaciones cuyas direcciones sean totalmente contrarias. Eso es lo mejor que te puede pasar. Si los sistemas tienen direcciones muy parecidas, bueno, las ecuaciones tienen direcciones muy parecidas, entonces ahí puedes tener un problema, que es como este de aquí, ¿no? Entonces, digo, estos sistemas, obviamente, puede ser que te los encuentres en la práctica, pero es poco común. ¿Por qué? Porque justamente los sistemas mal condicionados como este que les acabo de presentar, pues se tratan de evitar a toda costa. O sea, tú tratas de que tu modelo matemático, tu experimento no dependa de sistemas de ecuaciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, quieres publicar tus resultados de tu experimento, tú dices, ah, pues ya hice mi experimento, bla, 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 estos son mis resultados, estas son mis soluciones, ¿no? Mis soluciones son menos 55 y 40, y los publicas, ¿no? Cuando esté en arbitraje, cuando estén revisando tu modelo y todo lo que hiciste, te van a hacer esa observación, te van a decir, oye, a ver, espérate, lo que pasa es que el sistema que tú estás trabajando es un sistema mal condicionado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si tú te equivocaste en punto uno a la hora de medir, o sea, que no haya sido a propósito, pero imagínate que te equivocaste, pues tus resultados van a tener una interpretación totalmente diferente. Ya no va a ser lo mismo. Entonces, obviamente el nivel de certidumbre va a cambiar, ¿no? O sea, ya no te voy a creer, o sea, imagínate, si mi vida depende de que este es tu resultado y que realmente era este, pero pues porque tú te equivocaste un punto uno o porque lo metiste a la computadora y la computadora lo redondeó en punto uno, puedes matar a las personas, ¿no? O sea, hay un ejemplo por ahí muy interesante de justamente esto de la sensibilidad de los sistemas, de un misil. O sea, fue un caso verídico. O sea, lo que pasó fue que pues hicieron su modelo para mandar un misil a cierto lugar, o sea, o sea, la trayectoria de un misil para que cayera en una cierta posición. Y una parte del procedimiento involucraba un sistema mal condicionado, justamente. Entonces, el sistema mal condicionado, pues hizo más o menos algo de este estilo. O sea, hizo que en vez de que imaginen que la coordenada era menos 43.33, pues se fuera a la coordenada menos 55.40 o viceversa, ¿no? Entonces, obviamente, mandar un misil aquí o mandar un misil acá, pues es un mundo de diferencia, ¿no? Sobre todo si hablamos de esto que son kilómetros, por ejemplo, ¿no? O sea, te estás equivocando unos 12 kilómetros de diferencia. Entonces es un montón. ¿No? Es como de aquí o el centro, bueno, donde estoy yo, al centro de la ciudad de Querétaro, es un mundo de diferencia. Entonces, pues eso justamente no es tan verídico. O sea, cuando tú presentas un trabajo que involucra un sistema mal condicionado, te van a hacer esa observación, te van a decir, híjole, ok, te lo puedo creer, pero siempre y cuando todo lo demás, todos los procesos que hiciste intermedios, puedas cerciorarte de que el error realmente fue muy poco el que tú cometiste. O sea, que realmente la medición fue muy certera y que el software que utilizaste ocupó todas las técnicas a su alcance para evitar los redondeos. Solamente así podría pasar, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque pues o sea, te queda mucha incertidumbre. O sea, que te equivoques un poquito hace un cambio radical. Entonces, normalmente cuando uno va a usar un modelo matemático que ocupa un sistema de ecuaciones, tiene que verificar que ese sistema de ecuaciones esté bien condicionado, porque si no, realmente es como no hacer nada. O sea, o sea, matemáticamente puede estar bien, o sea,
matemáticamente este sistema, órale, está bien, o sea, es un sistema de ecuaciones, no hay problema. Pero ya en la práctica, cuando lo metes a un software o cuando tú metes tus propios valores de una medición o de algo que puede tener un cierto error, son sistemas catastróficos. ¿Estamos? ¿Dudas? No, no hay duda. ¿No? Entonces, esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a tratar de caracterizar a estos sistemas. Digo, aquí Ana ya dio una característica de que pues, los tres sistemas parece ser que van hacia el mismo lugar, ¿no? O sea, tienen la misma dirección. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de 3x3, ¿no? ¿Cómo sería un sistema mal condicionado en los de 3x3 o en los de 4x4, ¿no? O sea, ¿cómo se ven esos sistemas? Porque ya la geometría ya no ayuda mucho, ¿no? O sea, ya más bien tendrá que ser una característica de la parte algebraica, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar de eso, vamos a generar números de condición, ¿no? Vamos a generar dos formas de determinar un número de condición, que va a ser por medio de la norma matricial, vamos a definir qué es una norma matricial, y por medio de determinantes. Son las dos maneras en las que vamos a poder calcular números de condiciones. Y cada número de condición, pues, o sea, si tienes dos números de condición por ahí, pues entre los dos más o menos te puedes dar una idea de qué tan bien o qué tan mal está tu sistema, ¿no? Son como parámetros de medición para el sistema. Entonces, pues bueno, básicamente eso se va a tratar el curso. Y bueno, como moraleja, pues, no se confíen, o sea, ya en la práctica no se confíen de las cosas que hacen matemáticamente, ¿no? Porque pues nunca nos habíamos puesto a pensar a lo mejor en esto, ¿no? En la sensibilidad de los sistemas que puede provocar cambios pues, radicales, ¿no? Y por eso es que los matemáticos que se dedican a modelaje, o sea, los que hacen modelos para diferentes cosas, tienen modelo para una cierta situación y tú propones un sistema de ecuaciones que tenga estas características, no está bien tu modelo, o sea, no va a ser un buen modelo. Entonces trata de siempre crear sistemas que no estén mal condicionados, ¿no? O aclarar en qué momento el sistema deja de ser confiable, ¿ok? Pues muy bien. Entonces, pues aquí la dejamos. Si no hay más dudas, en la próxima clase, pues ya empezamos a analizar los sistemas, bueno, empezamos a analizar los métodos para resolver los sistemas de ecuaciones. Vamos a analizar Gauss-Jordan, eliminación gaussiana. Vamos a ver en qué momentos se pueden equivocar, cuándo tenemos un sistema mal condicionado. Todo ese rollo lo platicamos la próxima clase, ¿sale? Pues que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Antes de que termine la clase, les iba a comentar. eh, me van a odiar por esto, pero les iba a pedir un favor. ¿Habrá la posibilidad de que el día de mañana cambiemos la clase de 7 a 9? O sea, de 7 de la mañana, perdón, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, en vez de que sea de 8 a 10. Es que tengo un compromiso que tengo que ir a las 10, bueno, 10 y cachito, entonces tengo que salir. Entonces, no sé si podemos pasarlo una hora antes. Sé que es muy pesado despertarse tan temprano, pero por favor. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Por mí está bien, profe. Yo sí puedo, profe, pero creo que no sé si alguien tomaba multi a las 7, ¿A las 7 de la mañana? pero no sé si era de este grupo o era de otro, pero yo sí puedo. Sí, profe, yo también puedo. ¿Sí? Yo también puedo, profe. Bueno, También de mi parte, profe. entonces mañana nos vemos a las 7. Voy a cambiar de una vez mi despertador porque si no, no hay problema. ¿Ok? Pues nos vemos. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bonito día, profe. Profe, hasta mañana. Vamos, profe. Hasta luego, profe. Hasta mañana, profe.